Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer tener la oportunidad de compartir un nuevo programa de Frente a Frente esta mañana con dos panelistas distinguidos, el abogado Raúl Suazo. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la salud? ¿La COVID siempre alejado de usted? Sí, gracias a Dios hemos sido afortunados y nos hemos cuidado bastante. Hacemos bastante deporte, así que siempre nos hemos cuidado y nos hemos mantenido aislados. El abogado Raúl Suazo, cuando dice hemos practicado deportes, es que me acuerdo de la familia futbolera del abogado Raúl Suazo. Usted es hijo de René Suazo Lago. de René Suazo Lagos, correcto. Suazo y de Raulito Suazo. Y sobrino de Calistrín Suazo y de Raulito Suazo. Aquellos que vivimos el fútbol, aunque no fuésemos Olimpia, sabemos de qué figura nos está hablando. Y además, ¿vive su padre? No, mi papá falleció en enero de 2019 y bueno, él siempre fue reconocido como el padre del derecho penal hondureño, reformó el Código Penal, catedrático universitario durante muchísimos años y yo creo que fue el primer fiscal especial contra la corrupción también y yo creo que es una persona que le dio muchísimo al Solo permítame que estas son contingencias que suceden. Bueno, superémoslo rápido. Son contingencias que suceden muchas veces. Tenemos todo listo, micrófonos listos, micrófonos nuevos, micrófonos caros, pero por alguna u otra razón resulta que la tecnología falla cuando uno menos lo espera. Y hoy nos falló un micrófono. También tengo aquí al comisionado retirado de la policía, Henry Osorto Canales. Él me estaba hablando, el abogado Raúl Suazo, de su padre René Suazo, que fue director de fiscales en aquellos años cuando comenzaba el Ministerio Público. Un gran hombre, un gran profesional. Yo tuve la oportunidad de entrevistar varias veces, amable con la prensa, accesible para la prensa. Ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil entrevistar a un director de fiscales. En los tiempos de René Suazo Lagos, cuando Mundo Orellana, cuando Roy Medina fueron los primeros fiscales, miren, teníamos mucho acceso a esas autoridades. Y don René Suazo no solo fue el padre del derecho penal, sino que una gran persona. Y el abogado Raúl Suazo, sobrino, decía, yo creo que esto no lo escuchó la gente, de aquellos grandes futbolistas que tuvo el Olimpia a finales de los 60 y en la década de los 70, Calistrín Suazo y Raulito Suazo. Usted sí se acuerda, ¿verdad? Sí. Comisionado Sorto, yo me acuerdo muy bien. Por eso dice él, soy deportista, soy atleta, corro, hago ejercicios, viene de una familia futbolera el abogado Suazo. ¿Cuántos recuerdan a Calistrín Suazo? Ya las nuevas generaciones, los de 15, 20, 25, 30 años, de repente no. A menos que les guste la historia del deporte y lean. Pero ya esta generación de mi edad, sí. Cuando nos dicen Calistrín Suazo, solo asociamos a un hombre futbolista que jugó en el Olimpia. Cuando escuchamos de Raúl Suazo, solo asociamos también al equipo Olimpia. Pues bien, siempre que miro al abogado, más allá de sus cualidades como profesional, admito que siempre asocio a su familia Calistrín y a Raúl, y no digamos a mi gran amigo que de Dios goce, don René Suazo Lagos. ¿Qué tal, comisionado Sorto? ¿Cómo está usted? Muy bien, Renato, un placer. Gracias, igualmente. ¿Se acuerda la primera vez que compareció en este programa? Sí. Movió usted el petate de mucha gente. Correcto, lo recordamos y a raíz de esa intervención que tuve en su programa, bueno, fue el motivo oportuno para la Comisión Depuradora para poderme separar de la Policía Nacional, porque en ese momento creo que usted recuerda que nadie levantaba la voz en decir de que estamos en manos de criminales, de narcotraficantes y que estaban en el poder político. Lastimosamente fui yo, o afortunadamente puede ser, porque hoy el tiempo me está dando la razón
que sí, no estaba equivocado. No me siento alegre, Renato, al ver esas escenas el día de ayer que un exmandatario, un expresidente de nuestra nación, ¿Qué sintió? sinceramente me sentí mal como ser humano al verlo enchachado de pies y manos. Con grietes y chachas. Si la producción me puede poner las imágenes. Y a pesar que mi formación es esta, pues, yo fui formado para capturar, detener personas de esa manera, porque esos son los procedimientos que nos enseñan como policía, pero sí sentí un dolor porque esta noticia no ayuda nada a nuestro país. Lo que hace que nos van a ver que tuvimos un presidente vinculado directamente al narcotráfico durante 8 años en su mandato como presidente y durante 4 años como presidente del Congreso Nacional. Y es ahí donde él instala esta estructura criminal y creo de que este es un inicio de extradiciones, pero ¿qué vamos a hacer nosotros los hondureños? Es la pregunta que hay que hacerlo. Aquí no hay que esperar que Estados Unidos esté haciendo justicia. Estados Unidos está haciendo justicia para su país, porque lo único que está castigando en este momento es el paso de la droga de la frontera de Estados Unidos hacia adentro. Pero todos los muertos que hemos tenido desde el 2001, Renato, que fue ese año donde se empezaron a fortalecer estos carteles, 11 carteles que funcionaban a nivel país, con el apoyo gubernamental de ministros, viceministros, comandantes de batallón, comandantes de brigada, jefes de bases navales, Fuerza Aérea, Fuerza de Ejército y todo un staff de magistrados, fiscales a nivel de Honduras. Y hoy por eso es que a Honduras lo están calificando como un narcoestado, un estado fallido. Sí, continúe. Un estado Lo que fallido. le quería decir que ahí están las imágenes Correcto. que generaron en usted sentimientos encontrados. Correcto. Fíjese que ayer estaba leyendo también una declaración de la congresista Norma Torres, que ha sido crítica de Juan Orlando Hernández. Y esos mismos sentimientos que usted expresa, experimentó ayer cuando vio a este hombre con grilletes y chachas, los experimentó ella. Y esto se debe más que todo, Renato, porque nosotros no tenemos que ser indiferentes con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, con los más desposeídos, porque si vemos así fríamente, aquí han habido más de 50.000 muertes violentas producto de lo que es el narcotráfico, porque allí llaman las disputas de terrenos por las maras que distribuyen la droga, eliminar testigos, eliminan personas que tal vez cayó una avioneta, o alguna avioneta en determinado, o un helicóptero cargado de cocaína en determinado lugar. Entonces, si los vecinos vieron, a los 15 días llegan a liquidarlos. Entonces, pero esto lo hacían confabuladamente con las autoridades. Aquí ellos no trabajaban a escondidas, protegidos, usando vehículos de nuestras instituciones, Fuerzas Armadas, aeronaves. Es más, abastecían las aeronaves que venían cargadas de droga con el presupuesto de nuestro tazón de seguridad. Había una base aérea que era la encargada de donde llegaban a abastecer esas aeronaves. Y ahí están esos comandantes retirados con dineros, y los que llegaron a relevarlos siguieron el mismo avión criminal. Comandantes de la policía. Cuando hablo de comandantes, estamos hablando de comandantes de Fuerza Aérea, comandantes de batallón, comandantes de brigada y todo un staff en el aparato a nivel de Honduras. Porque aquí, esto para que pudiera funcionar tal y como está, si trasladaron el conteo que tiene Estados Unidos, donde 500.000 kilos, que fueron los que traficaron. Pero ese es un número que ellos tienen, que lo pueden demostrar, pero las cantidades de drogas fueron más. Y no solamente drogas, traficaban con armas, porque ellos abastecen de armas a todos aquellos grupos irregulares que hay en Sudamérica, que son los que producen la cocaína. Igualmente, fortalecen las maras y pandillas, porque este es el brazo armado que ellos tenían y tienen. Aquí no hay que decir que el problema se terminó, porque
Juan Hernández fue capturado. Esto empieza y es aquí donde nosotros como hondureños tenemos que pedir de inmediato que renuncie la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, porque estos son parte del crimen organizado y se lo digo con propiedad. Cuando yo digo una cosa es porque tenemos un soporte técnico legal y lo hago como hondureño. Yo no soy diputado, no lo hago como político, lo hago como hondureño, que fui también el primero que levanté la voz en decir que ustedes eran narcos. Y hoy el tiempo me está dando la razón. No me siento bien. Me preocupa esta situación porque en verdad estamos hablando de un monstruo de 20,000 cabezas, con poder, con dinero y con armas. Pero hoy que tenemos una nueva presidenta, doña Xiomara Castro, tiene una tarea ardua, no es fácil. Y es aquí donde ella se debe dejarse asesorar y en este gabinete que haya nombrado, no sé si lo nombró ella o quién lo nombró, que pongan las personas idóneas. Aquí ya no se trata de favores políticos, porque vos me ayudaste, me pagaste la campaña, fuiste que me abasteciste de combustible a todos mis personas que andaban recogiendo o los mentados, ¿cómo le llaman? Activistas de los diferentes barrios y colonias y aldeas. Aquí hay que olvidarlos de esto. Tenemos que poner personas idóneas, comprometidas con el país. Porque si seguimos con este lema de poder ayudar y pagar los favores políticos, vamos a seguir en esta misma crisis humanitaria que tenemos, en esta pobreza extrema, siendo el país más violento y el país más peligroso del mundo. O sea que esta institución con los uniformados que vemos, esta institución sabía que el presidente hondureño, usted estaba ahí en esa institución, que el presidente hondureño estaba ligado a estos grupos del crimen organizado y formaba parte del narcotráfico que hizo ingresar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. 500,000 kilos tienen registrados. Se sabía en la policía. Se sabía en todo. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalías, Corte Suprema de Justicia. Por eso él creó esta mega estructura. Todo lo que ve el 90%, 95% de los funcionarios que hay actualmente, Renato, pertenecen al engranaje de Juan Hernández. O sea que ahorita el control que no tiene es Juan Hernández. Él está preso, pero el control lo tiene todavía del país. Y obviamente toda esa gente conocía de lo que hoy acusa Estados Unidos al expresidente. Claro que sí, claro que sí. Por eso es que esas instituciones, mire que usted se está llevando de encuentro la misma policía, las mismas Fuerzas Armadas. Por eso es que esas instituciones nunca hicieron nada por investigar. No me la llevo de encuentro. Aquí lo que estoy haciendo es aportando algo que podemos subsanar como hondureños. Acépteme la expresión, sí. pero está bien la aclaración que hace. Estoy haciendo una crítica. Las instituciones son sagradas. Los que contaminan son los que la dirigen. Ejemplo, los ministros que hubieron en ambas instituciones, estos elegían quién iba a ir a Tocoa, a todos los puestos claves donde circula la droga, con esa venia y con ese compromiso. Con el aval de Hernández. Con el aval de Hernández, correcto. Esta es una orden que venía de arriba hacia abajo. Hoy se está empezando a hacer justicia de arriba hacia abajo. Entonces aquí es donde vamos a ver un efecto cascada, donde van a empezar a llamar coroneles, comandantes de fuerzas navales, comandantes de fuerzas aéreas, todo un staff del Estado Mayor, y no solamente de los que están actualmente. Estamos hablando, ¿cuántos años estuvo en el poder Juan Hernández? 8. Y 4 en el Congreso. Él desde allí dominó. Ah, bueno, 12, sí. Desde ahí ponemos dominó. los del Congreso 12. Él estaba atrás del trono. Quien era el presidente era Porfirio Lobo, y él estaba atrás del trono y él empezó a mover sus piezas. ¿Y a Porfirio Lobo lo excluye de todo esto? También conocía. Entonces aquí nadie ignoraba lo que pasaba. ¿Quién es la persona más informada del país? Es el presidente. Tiene una red de agencias de investigación que conocen exactamente qué sucede y qué pasa. Lo que pasa de que ellos no han hecho el trabajo para cual el pueblo los eligió. Y hoy creo que tenemos la esperanza en doña Xiomara que haga
lo que el pueblo fue a manifestar en estas elecciones pasadas. Fuimos a votar masivamente porque queremos un cambio de actitud, no un cambio de personas. Hay que sacarles ese chip criminal que tiene el político tradicional, que ve a qué ministerio va, cuánto manejan de presupuesto, cuánto le va a quedar, cuánto se va a robar. Entonces, dicho esto, yo no estoy en contra de que las cosas se hagan bien, pero como hondureño fui que alerté que estamos en manos de criminales. Hoy el tiempo me está dando la razón y es aquí donde nosotros también debemos ver que hagamos justicia por los hondureños. ¿Cuántos niños quedaron sin sus padres? ¿Cuántas mujeres quedaron sin sus maridos y viceversa? ¿Cuántas masacres se llevaron a cabo desde el 2000? Les vamos a hacer aquí desde el 2001 el conteo. Nosotros tenemos un soporte y un registro quienes participaban en todas esas masacres y ordenadas por quién. Y aquí, usted los ve en el discurso, aquí hay de todo, de todos los gremios hay metidos aquí. Abogados, periodistas, magistrados, jueces, fiscales, o sea, hasta estas personas que van a las iglesias a dar cultos. ¿Involucrados con el narcotráfico? Claro, eran portavoces, eran limpia imagen. No todos los que participan en un crimen lo ejecutan, pero hay diferentes misiones que se llevan a cabo para confundir a la opinión pública. Ejemplo, si van a hacer un traslado de droga, ellos ya tienen qué carros son los que van a utilizar, o si no tienen los carros los mandan a robar, los conductores, los que van en avanzada, los que van en la retaguardia y hasta helicópteros vienen vigilando los cargamentos de droga. Entonces, aquí nosotros tenemos que cambiar ya, y yo creo que este es el inicio. Ya tenemos una presidenta nueva, no tiene ni el mes de haber asumido su cargo, pero tenemos que hacer funcionar los ministros. Hoy, en esta imagen que vemos aquí, del expresidente que está, como decimos, de esta manera humillado, los culpables de todo esto no es él, son todos aquellos sus asesores que tenía, hasta un mentado Marvin Ponce, que era asesor de él. Los ministros eran asesores de él. Ellos contribuyeron para que este hombre fuera humillado de esta manera, como lo vemos ahorita en esta imagen, que es penoso para el país. No me siento bien, me siento mal porque soy hondureño. Igualmente creo que sus hijos se deben de sentir, no sé cómo se sienten sus hijos, su esposa, como humanos los comprendo, pero creo que es necesario que hagamos justicia. Ya basta, pero creo que han sufrido más aquellas madres que le mataron todos sus hijos, a sus esposos, los han perseguido, otros salieron huyendo hacia Estados Unidos y murieron en el camino. Estos son los causantes de estas grandes caravanas que tiene el país hacia el norte. Y aquí no van a eliminar esas caravanas solo dando ayuda. Hay que sacar a estos narcos políticos del poder. Esto creo que la palabra narcos les quedó muy corta. Estos son terroristas políticos que utilizaron los partidos tradicionales para tomar el poder y el control. Y estos representan otros grupos que están atrás, que no dan la cara, pero sí, usted puede ver en una fotografía, no sé si la hicieron la toma, en esa forma de que se sentó el exmandatario, la lectura que le estamos dando es, y la simbología que él representa en sus dedos, eso nos da a entender a qué grupo de antisociales representa. Lo digo con mucha cautela, con mucha precaución, pero así creo de que no equivocarme. Él no lo ven triste, él tiene una formación, tiene una convicción de que está seguro de lo que hizo. ¿Lo ve triste usted, Renato? ¿Lo ve fogueal? ¿Verdad? Entonces, esto nos da a entender, ahí hay una formación. ¿Formación de qué tipo? Una formación criminal, de convicción. Ejemplo, cuando en los años 80 y agarraba un guerrillero, el guerrillero mejor se moría y no decía nada. ¿Sí?
porque tienen formación psicológica y todo. Ellos los preparan para estos eventos, para que sí, de esta manera, no digan o no suelten la sopa, como dicen ellos. Entonces yo así lo veo a él, muy jovial, muy sonriente, como que sin nada, pues. Entonces, pero sí, por dentro creo que va destrozado, porque no es fácil de ser la máxima figura a ser una figura que está haciendo Escuche lo que dice el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas, DEA, Mike Vigil. Ha manifestado que no solo el exmandatario Juan Orlando Hernández será pedido en extradición, sino que otras personas también. No va a acabar la historia con la extradición de Hernández. Todos los que estuvieron relacionados serán juzgados. Estados Unidos viene también por exmilitares. Y expolicías. Expolicías y exfuncionarios de gobierno. Estados Unidos estaba esperando que Hernández Alvarado terminara su proceso como presidente para proceder a girar la orden de extradición. Que en el juicio de Hernández, si el juez natural autoriza la extradición, serán llamados a declarar como testigos los que le pagaron sobornos: Leonel Rivera Maradiaga, el exalcalde Alex Ardón, Giovanni Fuentes. Probablemente, dijo Mike Vigil, se le dé cadena perpetua más 30 años, la misma condena para Giovanni Fuentes. Pues es lo que está diciendo el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de las Drogas, que otras personas también podrían tener el mismo destino de Juan Orlando Hernández, que no va a acabar la historia con la extradición de Hernández, que todos los que estuvieron relacionados serán juzgados, que Estados Unidos viene también por exmilitares, expolicías y exfuncionarios de gobierno. Ahora, ya vamos con el abogado Raúl Suazo, porque yo quiero que él nos explique hoy procesos en relación a lo que le viene al expresidente de Honduras. Don Henry Osorto me llamó desde el jueves. No sabíamos todavía que Estados Unidos iba a solicitar la extradición. Y me dijo, o me recordó Renato, ¿se acuerda de aquel primer programa que tuvimos? Mire, me dice, yo quiero reflexionar otra vez sobre lo que está pasando en el país. Y coincide su presencia ahora con que ayer se entregó a la autoridad del expresidente porque ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos. Pero hace algunos minutos me está diciendo que aquí están involucrados y activos policías militares en activo están involucrados. Para que tengamos más claro la idea, amigos que nos ven y nos escuchan, esta es una política de Estado criminal. Las políticas de Estado, quien las dirige es la máxima figura, en este caso el presidente. Y si él es la máxima figura y forma todo un equipo de apoyo de las diferentes instituciones, pues ellos le van a cumplir las órdenes tal y como la pide él. Tal vez porque son oficiales que no tienen la convicción, no tienen la formación, esperanzados al puesto que les van a dar. Entonces, ya basta. O sea, somos un narcoestado. Somos un narcoestado, un estado fallido. Y aquí, no solamente la policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, no estamos hablando del fiscal general. Cuando hablamos de la Fiscalía, es todo un contexto, porque hay fiscales en todos los departamentos, en algunos municipios, y estos son los que llevan los expedientes cuando hay alguna masacre. Y si pertenecen al grupo criminal que ellos representan, pues ocultan la información, desvían la información, contaminan las escenas para que de esta manera no llegar a los hechores materiales. Así se protegen y es aquí donde nosotros ya no hay más mañana, Renato. Eso tiene que ser hoy. Pueblo vivo al llamado, porque el pueblo es soberano. Aquí no hay que esperar 2 años en decir que vamos a cambiar la corte porque la ley así lo dice. Estos son delincuentes de crimen organizado.
Y se lo estoy diciendo de frente. Y yo sé por qué se los digo. Más presente pruebas, pues las vamos a presentar. Pero aquí no nos vamos a ir, dime que te diré. Aquí son decisiones que debe tomar ya nuestra presidenta. No sé, que le busque la salida legal, porque hay que hacerlo legal. Porque si hacemos una cosa ilegal para terminar con ilegal, volvemos al mismo circo. Que hacer legal la destitución de los magistrados de la Corte Suprema. Correcta, y el fiscal general. Y del fiscal general. Y con esto vamos a desmontar el engranaje criminal que tiene cooptadas nuestras instituciones. Por eso es un Estado fallido. Me llama la atención que usted no hace excepciones. Usted los mete en el mismo costal a todos los magistrados. Claro. Pregunte cuando eligen la Corte cuáles son las negociaciones que hacen. Los liberales dicen, dame 5. Nacionalistas, dame 5. El otro, dame 5. ¿Cuál es el otro? Los otros partidos. Los partidos que están en el poder. Ellos dicen, dame 5 magistrados. ¿Para qué? Porque esos son los que le van a cubrir los clavos, las cuestiones ilegales. No lo hacen para hacer justicia al pueblo. Pero usted involucra al fiscal general y es el funcionario público de Honduras que más felicitaciones recibe del Ejecutivo estadounidense, de congresistas estadounidenses, de senadores estadounidenses. Le voy a explicar a usted y al pueblo. Esas son cuestiones diplomáticas. La diplomacia no se confunde con la justicia. ¿Cuántos reconocimientos le dieron a Juan Orlando? Varios. Lo invitaban a conferencias, a la ONU y todo el mundo le aplaudía. ¿Sí? Eso es la diplomacia. Pero ya lo otro es lo otro. Entonces aquí le pueden dar lo que sea, pero si la justicia, por eso allá hay independencia de poderes. Allá hay independencia. Allá no, el presidente le va a decir, no, mira, archivame el expediente de este político, porque ahí mismo le hacen el antejuicio político, porque eso es lo que debe haber aquí en Honduras. Pero aquí el Ejecutivo ha sido el poder que ha manipulado los 3 poderes del Estado, y esperamos que hoy, con esta nueva elección de nuestra presidenta, que no continúe con ese mismo guión, porque ese guión la va a llevar a donde está Job. Aquí debe ser mente amplia. Hoy es presidenta de Honduras, no presidenta de un partido, ni representan los intereses de un partido político, representan los intereses de una nación. Y cuando hablamos de naciones, estamos hablando de toda la población y todos los elementos que constituyen un Estado. Territorio, leyes, sociedad y otros más. Miren que Henry Osorto Canales no deja de impactar con sus declaraciones al comparecer a un programa como Frente a Frente y decir que del tazón de seguridad sacaban dinero para abastecer de combustibles a los aparatos aéreos que transportaban la droga. Yo no me atrevería a decir eso si no estoy convencido y con pruebas, si no he constatado. Él viene y dice que este es un narcoestado, de tal manera que hasta los dineros públicos del tazón de seguridad que pago yo, que paga aquí el abogado, usted cuando va a hacer una transacción bancaria, Renato, los utilizaban para comprar combustibles, para cargar helicópteros que transportaban la droga. ¿Recuerda usted un caso cuando estaba una avioneta decomisada en la Fuerza Aérea de La Lima? Y que esa avioneta... ¿Que se la robaron? No, eso fue lo que dijeron. Esa avioneta estaba mala, la mandaron a reparar con los mecánicos de nuestra Fuerza Aérea, le hicieron las pruebas de vuelo, la abastecieron de combustible y se la dieron al narco. Y ahí llevaban dólares, lo llevaron hacia. Y en la misma noche regresó y vino a caer entre Morazán y el Negrito cargada de droga. Entonces, usted vaya y entra a una unidad a ver si va a entrar. Es igual aquí, yo dejé mi identidad ahí. Aquí hay 3 registros que uno queda. Pero ahí entró el piloto, se llevó la avioneta, ¿se la robó? No se la robó, se la entregaron. ¿Pero por orden de quién? Ay, hay que ver. ¿Quién entonces estaba de presidente? ¿Quién ordenó al comandante de la Fuerza Aérea? Pero el comandante de la Fuerza Aérea tiene un comandante, que es el ministro de Defensa. Y después viene el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y después del jefe del Estado Mayor Conjunto está el comandante de brigada que los controla a ellos. Así funciona
el staff de nuestras Fuerzas Armadas. Y aquí no tengo nada contra las Fuerzas Armadas. Es más, yo fui formado en las Fuerzas Armadas. Yo antes de ser policía fui naval. Soy buzo de combate, soy aquí, soy lanchero y todo. Entonces conozco exactamente. Y esto es una crítica constructiva, porque no podemos seguir con mentiras. Y gracias a usted, que usted siempre me ha dado los espacios, porque aquí hablamos con la verdad. Lo decimos como hondureños, preocupados porque no queremos seguir ya poniendo los muertos. Aquí Estados Unidos está haciendo las extradiciones, pero allá lo único que van a juzgar son el trasiego de la droga. Pero los muertos que hubieron aquí, la famosa depuración que le hicieron en la policía, que también le hicieron los narcos, porque eran los policías que atrasaban y obstruían el paso de la droga. Entonces, y aquí se confabulan los mismos diputados que hicieron el decreto, nombraron la comisión. Esa comisión es parte del crimen organizado también, pero que los listados no los hacían ellos, los hacían los capos. Se lo digo por conocimiento. Y esos listados que hacían los capos, las pasaban a la comisión, y en la comisión ya salía aquel muchacho, ¿cómo se llama? Aquel que habla mucho y que está hoy en un gordo, Omar Rivera, salía dando los nombres, haciendo creer que habían hecho el procedimiento, que habían hecho todo. Entonces, desde el procedimiento administrativo está malo, porque si un empleado usted lo va a despedir, aquí tenemos varios muchachos que trabajan en esta empresa, para despedirlos hay que hacerles un procedimiento administrativo, un preaviso y todo lo que dice la ley. Y si usted los halló responsables de la falta que se le está investigando, pues se procede al despido, pero la misma ley le dice. Y aquí todo lo hicieron a matacaballo, porque el narco mayor era el presidente. Y yo se lo dije en una entrevista, la primera entrevista que hice después de que me cancelaron, que lo iban a pagar con crecer. Busque ese video, que esa entrevista yo la hice pensando en todo este escenario y lo que estamos viendo hoy y lo que viene. Fue como una predicción que tuve, porque cuando uno maneja cuestiones de inteligencia, uno sabe cómo está todo y cuál es el camino a seguir estratégico hasta llevarlo hasta donde estamos en el momento. Aquí no es trabajo interno de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, que dieron que Juan Hernández es narco. Aquí no tiene ninguna esquela este muchacho. Todos los capos que habían no tenían ninguna esquela, ¿va? Pero vaya a verlos allá. Allá confesaron cuántos mataron. Y porque el fiscal no ha enviado 2 fiscales allá a recoger todos los expedientes de Estados Unidos y ver a quiénes dieron muertos, dónde, en qué fecha, y busquemos los hechores materiales. Aquí van incluidos 2 muertes de impacto que hubieron: el ingeniero Landaverde y el general Ariste González, donde ellos confesaron que ellos ordenaron a quienes mandaron y qué político le dio la orden, porque no se ha actuado aquí con los materiales. Porque como es un estado fallido, aquí es donde cae el fiscal, que es parte del crimen, porque los encargados de hacer las investigaciones no somos los policías. Hasta el momento yo no he leído ninguna declaración, que las he leído todas, e investigación que diga que el asesinato de esas 2 personas que usted menciona fue ordenada por políticos. Yo hasta hoy escucho a alguien que dice que la muerte o el asesinato de Alfredo, de Arístides, fue ordenada por políticos. Los narcos lo mandaron a matar, ¿sí? ¿Y el padrino del narco quién es? El político. ¿Usted cree que están solos ellos? Sí, por eso es que ellos andaban como Pedro por su casa, pues. Se daban el lujo de... Hubo un narco una vez, dijo, que empezó desde Progreso con una caravana de vehículos. Todo el que encontremos en bicicleta lo vamos a ir matando. Escúcheme bien, qué pensamiento de sicarios. Le iban dando para ver si pegaban en carro en marcha. Hasta llegar a Tocoa y ahí aparecieron los muertos. Y fue un narco. Entonces, ¿y por qué lo hacían? Porque tenían la venia de todo mundo, de empezando desde el presidente de la República hasta abajo, eran intocables. Entonces, aquí no hay que seguir, como decimos, teniendo temor en decir que quienes han contaminado este país han sido los políticos. No ha sido la policía, no ha sido Fuerzas Armadas. Lastimosamente, estos coroneles y estos generales que ascienden a grado de general
le rinden el sombrero a estos mafiosos. O de comisionados generales. Le rinden, esos son grados políticos para que les cumplan las órdenes, no legales, sino que ilegales. ¿Están cooptadas las Fuerzas Armadas, la policía, Claro, por los narcos en este momento? están cooptados porque aún están en el poder. Esperemos, con este cambio, le estamos dando el beneficio de la duda ahorita porque aún nuestra presidenta no tiene el mes. Pero me llamó la atención cuando usted, de frente a esta Cámara número 1, le dijo a la presidenta Xiomara Castro, si usted sigue el mismo guión, va a quedar como Juan Orlando Hernández. Claro. Lo dijo usted hace algunos minutos. Ahí está grabado, lo dije. Y yo sé por qué lo digo. Porque mejor me quedo hasta ahí. Ah, no, si vino aquí es para decir No, lo que usted... me quedo hasta ahí porque, claro, porque aquí debemos de ser sensatos y sabios en la toma de decisiones. Ella es la máxima figura y es la que va a tomar decisiones. Claro, tiene que tener sus asesores, pero no solo escuchar una parte. Tiene que tener varios y buscar la mejor opción. Aquí olvidémoslo de que vos sos de Libre o que sos de PSH o que sos liberal. Hay liberales buenos. Hay nacionalistas buenos. Aquí hay que hacer un gobierno integral con los mejores hombres y mujeres. Si me pusieran a mí, yo opto por mujeres. Las mujeres son más honradas, tienen mayor convicción. Lo único que hay que ponerle buenos asesores para que de esta manera tengamos el país que queremos tener. No tengo por qué dudar de usted, comisionado en retiro Henry Osorto, pero lo que dice es en función de que anda buscando un cargo o es un sentimiento patriótico realmente de que esto debe cambiar en Honduras. Cuando yo lo dije, yo tenía mi trabajo y usted recuerda, ¿estaba activo? ¿Sí o no? ¿Va que sí? Así es, era comisionado activo. Y yo le dije a usted, esto me va a costar la baja, ¿sí o no? Se lo Sí dije me lo dijo. fuera de micrófono. Sí me lo dijo en privado. Y estoy preparado, le dije. Yo ya tengo mi pensión, mi salario y tengo de qué vivir. Lo mismo estoy haciendo ahorita. Yo aquí no le estoy pidiendo trabajo a nadie. Pero sí puedo aportar con mis asesoramientos sin ganarle un 5 a la presidenta. Si yo asesoré al ingeniero Narrala y no le gané un 5, 6 años. No le he ganado. Porque uno hay que aportar como hondureño. Yo fui formado con los impuestos del pueblo. El actual ministro de Seguridad, Ramón Savillón, nos garantiza que puede ser parte de este cambio. ¿Cambio de qué? El cambio, lo ideal que usted quiere, que se rompa el guión y que el país comience a ser limpiado de la cooptación de nuestras instituciones por el narcotráfico. Claro. Ramón Savillón es un instrumento que nos garantiza parte de ese ideal, de ese cambio que usted idealiza para Honduras. Bueno, yo con mi general Savillón somos amigos, compañeros, cruzamos mucha información cuando estamos activos, trabajando. Lastimosamente, él se fue para Estados Unidos 5 años. Yo creo que se desconectó porque aquí el criminal muta de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que está desfasado Ramón Savillón? Lo veo un poco con las entrevistas que le han hecho, pero aquí creo de que él es un buen profesional, tiene que hacerse rodear de personas que en verdad lo asesoren. Hay que olvidarse del amigo, de que vos fuiste compañero conmigo, formaste aquí, pero no, hay que ver la historia. Porque aquí no hay que trabajar con sentimientos. El policía, el funcionario público, hay que olvidarse de los sentimientos. Hay que trabajar con mente fría, cabeza fría y qué es lo que quiere el país. Porque si nos vamos a la historia, pues todos estos amigos han trabajado con todo este tipo de funcionarios y de una u otra manera están contaminados. Es aquí donde nosotros tenemos que sacar la contaminación, porque si seguimos contaminando, pues nos van a ganar la batalla, no vamos a poder despegar. En este momento hay gente cercana a los mandos de poder en el Ministerio de Seguridad, en la presidencia, que han sido parte de estas redes criminales. Sí, sí lo hay en Fuerzas Armadas, policía, fiscales. Ahorita el 95% de los funcionarios
han trabajado para Juan Hernández. ¿Y Juan Hernández qué es? ¿Cómo está catalogado hasta el momento en la orden de extradición? Hay 3 cargos contra él. ¿Cómo? Por narcotráfico, por armas. Hay 3 cargos contra él por parte de Estados Unidos. Y si ya están estos cargos allá en la Corte de Nueva York, los gringos no se equivocan. Ya todo está investigado. Lo único que faltaba era el acto presencial de él para que escuche sus cargos y tenga el derecho a la defensa. Pero no es que se va a defender y le va a dar vuelta a todo eso. Jamás. ¿Vienen más solicitudes de extradición para ustedes? Creo que unas 1000 solicitudes de todos los pesos pesados. ¿Ah? Estamos hablando de pesos pesados de personas que tomaban decisiones en el país. No aquel policía que estaba en una posta, allá en Bonito Oriental, en Tegucigalpita. Estamos hablando de funcionarios de primero y segundo nivel, hasta tercero. ¿Va? Entonces, civiles, policías, militares. Policías y militares. Es que esto es un narcoestado. ¿Empresarios? Empresarios, dueños de bancos y todo. Usted los ve en esos hoteles 5 estrellas. Que no se sientan en ningún lado, pero es ahí donde, como decimos, la justicia les va a caer, pero lastimosamente es Estados Unidos que está haciendo ese papel. Nosotros lo deberíamos de hacer aquí en Honduras, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque están cooptadas todas nuestras instituciones, el funcionario, él actúa en base al interés del jefe de la banda criminal que lo tiene en ese puesto y por tal razón usted puede ver, bueno, el fiscal general de dónde es, el otro presidente de la Corte Suprema de dónde es. Entonces, todo esto es un trabajo político que ellos hicieron desde hace 20 años. ¿Por qué reflexionas sobre la geografía de donde nacieron el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema? Es ahí donde nació el proyecto político criminal, en Occidente, en el occidente del país. ¿Ambos son de ahí, de esa zona? Claro que sí. Yo estuve ahí, conozco y sé por qué le digo. Y estos no empezaron traficando drogas, sino que ellos empezaron robando vehículos. Ellos tenían sus secuaces, como le llamamos, sus contactos en Guatemala, después mutaron ese delito, ya pasaron al tráfico de drogas y ahí fue donde fueron creciendo. Usted está metiendo en el mismo costal al fiscal general y al presidente de la Corte, en el mismo costal de Juan Orlando Hernández. ¿Eso es lo que me está diciendo? Lo que estoy explicando es cómo se conformó, las funciones que hacen son diferentes, pero el objetivo es el mismo. Ejemplo, la muchacha, ella tiene su trabajo aquí, él tiene el otro. Para que este programa se lleve a cabo, todos somos necesarios. Sí, pero aclaremos las cosas. ¿Para usted forman parte de esa red criminal de Juan Orlando? Ellos forman parte de los funcionarios que tienen este país como un estado fallido. En este momento, cuando son las 7:52 de la mañana del miércoles 16 de febrero de 2022, en este momento, ¿usted puede decir que Honduras sigue siendo un narcoestado? ¿Es un narcoestado? Claro que sí, al 100% que sí. Pero aquí es donde nuestra presidenta tiene que mostrar su valentía, su decisión. No es fácil este trabajo, desmontar a todo, hacerles un procedimiento legal, hay que hacérselos, pero sí hay que tomar manos en las, como dicen, cartas en el asunto y que esto sea lo más expedito, porque si no, estos que están ahorita la van a contaminar. ¿Puede desmontar esa red criminal Xiomara Castro como presidenta de Honduras con la gente que tiene en este momento a su alrededor? Tiene que empezar y nosotros tenemos que ir haciendo una evaluación. El ministro que no dé el ancho, hay que decirlo y hay que sacarlo. Aquí no se trata que compromiso que vas a ser ministro por 4 años, si en 90 días no dé el ancho, que lo saque y ponga otra persona. De eso se trata. No, pero yo no estoy preguntando si da el ancho o no el ministro. ¿Tiene gente cercana, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, en este momento para desmontar las redes criminales, asesores eficientes, limpios, honestos, para desmontar las redes criminales o no? Siempre, estos son sucesiones criminales, Renato, que no van a entregar el poder de la noche a la mañana. A ella ya le penetraron algunos que trabajaron para este gobierno anterior y ahí están ejerciendo labores de asesoramiento y es aquí donde ella tiene que ser sabia, tener alguien experto en inteligencia
para que le diga esto está pasando. Es que aquí no se trata de chismes, de que me caes mal, me caes bien. No, pensemos en el país como patriota, porque si no hacemos los arreglos administrativos internos, vamos a continuar siendo lo que somos, un narcoestado. Henry Osorto Canales, comisionado en retiro de la Policía Nacional de Honduras, esta mañana aquí en Frente a Frente. Voy a la primera pausa. Yo voy a retornar ahora con el abogado Raúl Suazo para hablar de este proceso que enfrenta el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Siempre estará aquí con nosotros alternando Henry Osorto. Por favor, unos minutos con estos interesantes consejos comerciales, luego volvemos. Raúl Suazo es un profesional con mucha experiencia justamente en estos procesos que estamos viviendo hoy en el país. Su criterio es muy importante e ilustrativo para entender el alcance de esta solicitud de Estados Unidos, la entrega del expresidente Hernández a la autoridad policial ayer y la decisión de un juez natural que va a determinar si procede extraditar o no al expresidente de la República. Mire usted que el juez natural puede decidir que el expresidente se vaya para que lo juzgue Estados Unidos, que tiene 3 cargos contra él, o decir no procede la extradición. Si no procede la extradición, entonces, ¿qué va a pasar con el presidente Hernández? ¿Lo van a liberar? Por eso está Raúl Suazo, para explicarnos en función de su experiencia y conocimiento jurídico estos escenarios, después de estos consejos comerciales. Miren, hace algunos minutos el comisionado retirado de la policía, Henry Osorto, le envió a nuestra producción una fotografía, porque la quiere comentar, una fotografía del expresidente Hernández ayer en el grupo especial Cobras, y esta forma como tiene sus manos. Dice Henry Osorto que esto es un mensaje y ya nos lo va a explicar qué significa esa posición de sus manos. Él tiene una interpretación. Atentos a lo que va a decir Henry Osorto Canales. Abogado Raúl Suazo, hay un juez natural que está en la libertad de decidir si se extradita al expresidente hondureño o no se extradita. Él va a estudiar todo el documento, parte del documento que ayer leímos en primicia aquí en Frente a Frente. El juez natural Edwin Ortiz Cruz va a estudiar esa solicitud de Estados Unidos y determinar si hay suficientes causales para decidir la extradición o no. Si decide lo contrario a lo que pide Estados Unidos, el juez natural, ¿qué sucede en el caso del expresidente, abogado? Ok, bueno, yo creo que lo primero es comenzar manifestando que no es sino hasta en el 2012 que hay una reforma constitucional del artículo 102 donde se permite donde claramente queda establecido que no es permitida la extradición de hondureños excepto en 3 casos. En los casos de terrorismo, en los casos de narcotráfico y en los casos de crimen organizado. ¿Cómo se dio a cabo esta reforma constitucional? Bueno, en ese tiempo creo que estaba presidente Porfirio Lobo Sosa, presidente del Congreso Nacional estaba Juan Orlando Hernández, tomaron un avión, se fueron a Miami, tuvieron una reunión y acto seguido regresaron y hubo esa reforma constitucional. El primer extraditado se dio en el año 2014, que fue Carlos Arnoldo Lobo, y con él se inició un proceso de extradición, no con una ley de extradición, sino que con un tratado de extradición que fue firmado en el año de 1909, ratificado en 1912 y ampliado en 1927. ¿Qué es lo interesante de este tratado de extradición? Bueno, en primer lugar es que establece claramente que la extradición no es obligatoria. O sea, el Estado requiriente y el requerido no tienen el requiriente pide. Estados Unidos en este caso pide, pero dentro de los estatutos de ese tratado de extradición que
que existe. Realmente se hablan aproximadamente de 23 situaciones por las cuales puede ser un hondureño o un norteamericano extraditado hacia cada uno de los países, pero establece en primer lugar de que no hay una obligatoriedad de extraditarlo. Yo siempre me he preguntado qué pasaría si Honduras le requiriera a Estados Unidos de Norteamérica un nacional. Dudo yo que lo mandaría. Sí. Los estados son más protectores que lo que somos nuestro estado. Yo siempre he pensado que nosotros actuamos de una forma como apátrida. Estados Unidos no corresponde con Honduras a lo que Honduras hace. No mira usted el de los hospitales móviles del guatemalteco. Es correcto. Por lo tanto, yo siempre he pensado que debe de firmarse un verdadero tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos donde quede claramente establecida esa reciprocidad. Eso es lo que hace también que nosotros estemos conociendo todos estos procesos a través de un auto acordado. Este auto acordado fue un acuerdo que tuvo. Los autos acordados son decisiones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, no es una ley, y solamente fija algunos parámetros, realmente no dicta un procedimiento muy formal acerca de lo que debe hacerse y básicamente la extradición la han manejado siempre como un procedimiento de segundo grado, así le dicen ellos. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que para la Corte Suprema de Justicia es suficiente que, uno, haya una orden de captura girada por un juez en Estados Unidos, dos, que haya una petición formal realizada por la Embajada Americana y tres, en un escrito donde se pide la extradición. El término que establece, lo primero que se debe hacer obviamente es la aprehensión de la persona. Esta persona debe ser presentada ante el juez natural obviamente designado, quien dictará una detención por el término de 2 meses. En ese término de 2 meses es el tiempo que tiene el Estado requiriente, en este caso Estados Unidos, de proporcionar todos los medios de prueba correspondientes para probar la solicitud que ellos están haciendo. En el caso de que no lo hicieran en ese término, ya el Tratado de Extradición establece claramente que la persona debe de ser liberada. En el caso del señor Juan Orlando Hernández, hay que tomar en cuenta varias situaciones. Una, en primer lugar, es que él puede someterse al proceso, él puede decir perfectamente voy a pelear mi solicitud de extradición, o puede simple y sencillamente decir, no voy a hacer todo este proceso y me voy a ir a defender a Estados Unidos. Ya lo han hecho algunos extraditables. Ya algunas personas ya lo han hecho. Y hay que establecer también que, y es interesante porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué se tarda tanto el proceso? Hay procesos que pueden tardarse un par de días, hay procesos que pueden tardarse 1 mes, 2 meses, y otras personas que no han sido enviadas todavía. ¿Por qué? Porque obviamente durante el término este término de 2 meses que se habla, la primera audiencia es la audiencia que vamos a tener el día de hoy, que es una audiencia de información de proceso, donde el juez de extradición le va a leer el indictment, la acusación que tiene. Obviamente ahí solamente es una breve reseña de algunos hechos que ellos pueden inmediatamente mandar la documentación y probarlo. Obviamente el bagaje probatorio que tiene que haber debe ser muchísimo más vasto. No están obligados a entregarlo, solamente están obligados a entregar cierta parte. Y lo que pasará es, le van a leer todos los cargos que les tienen, están obligados a darle una copia y se dará 1 mes para la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba. Durante este tiempo, durante este mes, se tiene la obligación por parte del juez de extradición de remitir a la Fiscalía, a todos los lugares correspondientes, la información necesaria para saber si el expresidente Juan Orlando Hernández tiene alguna acusación criminal en este país. ¿Por qué? Porque el Tratado de Extradición claramente lo establece, que no puede ser extraditado una persona mientras esta persona esté bajo fianza
o tenga un proceso pendiente o esté cumpliendo una sentencia. Es así, por ejemplo, que se han realizado varios casos se han llevado a cabo las audiencias de extradición, pero muchas personas no han sido extraditadas todavía hacia Estados Unidos por el simple hecho que todavía están cumpliendo su condena y no es hasta cuando cumplen la condena que pueden ser enviados hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que ha sido evacuada las audiencias, la primera audiencia, que es de iniciación del proceso, información del proceso, la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba, viene prácticamente es una audiencia, una tercera, realmente donde viene la resolución. Esa resolución es donde el juez va a decir con los medios de prueba que se han allegado si esta persona, si procede o no procede la extradición. Y a esta sentencia solamente le cabe el recurso de apelación, que es ante los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se ha conformado una Corte de Apelaciones especial solamente para conocer este acto de la petición de un hondureño hacia el extranjero. Ahora, si el requerido pide abreviar todo el proceso porque quiere ir a declarar, entonces los tiempos se acortan. Claro, definitivamente, y así ha pasado también en varias oportunidades. Ya ha sucedido, sí. Como también ha pasado que han presentado las solicitudes de extradición y las personas sin someterse al proceso se han montado en un avión, han negociado en otros países y han aparecido después dando declaraciones en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, May Vigil, creo que fue May Vigil, es el que decía que como es el primer eslabón, Juan Orlando Hernández, ya será prácticamente difícil para él negociar con las autoridades estadounidenses. Yo he tenido la oportunidad de estar bastante cerca de este proceso. Obviamente, la ley de colaboración eficaz en Estados Unidos es muy eficaz. O sea, yo no dudo que las investigaciones en Estados Unidos sean muy buenas, mucho mejores que las que existen en nuestro país. Tampoco son infalibles. O sea, también lo hemos visto en casos famosos, O.J. Simpson, por ejemplo, donde hay implantación de pruebas también. O sea, tampoco la justicia es perfecta. Creo, si no me equivoco, que en el caso de Tony Hernández, creo que muchos de los investigadores que están de por medio fueron despedidos de la Fiscalía por haber proporcionado información falsa. O sea, hay que tener, claro. También hay que ver yo tuve la oportunidad de leer cuidadosamente la acusación o la petición de extradición y es bastante es mucho más de Juan Orlando Hernández, correcto. Y es que hay que ver una cosa, y lo decía el comisionado Henry Osorto, el delito de conspiración, hay que entender que es el delito de conspiración. El delito de conspiración es una sociedad para delinquir. Cuando dos personas se ponen de acuerdo para realizar un acto, y este acto realmente no tiene que ser, fíjese que es casi de delinquir con el pensamiento. Puede ser hacer una llamada por teléfono, puede ser prestar un carro, puede ser, miren, acompañen a esta persona, poner en contacto a una persona con otra persona. Eso es para la gente en Estados Unidos la conspiración. Conspirar. Entonces, la conspiración para introducir droga puede ser que le hayan dicho, mira, no te voy a mover a esta persona, ayúdale en esto. Es tan sencillo como eso. Y obviamente nosotros siempre hemos pensado que la declaración, obviamente, de personas que son beneficiadas con su testimonio en una reducción de sentencia no es lo correcto, excepto cuando estas pruebas van acompañados de otros documentos. Va una grabación, van videos, van fotografías, van escuchas, testigos encubiertos, etcétera, etcétera. Creemos, obviamente, que en este sentido, y leyendo esa acusación, tiene un camino bastante arduo y difícil en Estados Unidos el expresidente Juan Orlando Hernández. Para lograr ser absuelto. Yo creo que a título personal pienso que en el caso de Tony Hernández no tuvo una buena defensa. No tuvo una buena defensa en Estados Unidos y yo creo que hay muchas cosas que se dejaron pasar en ese juicio.
pero creo que para este juicio contra él, la Fiscalía, que tiene un récord y también impresionante en el Distrito Sur de Nueva York, tiene un récord casi de 100% de condenas, van a estar muchísimo mejor preparados. ¿Qué sería diferente entonces? En este caso de Juan Orlando Hernández, si en estos delitos son infalibles los fiscales estadounidenses, ¿supone usted entonces que al igual que ha pasado con Tony y otros, Juan Orlando, indistintamente de la defensa que tenga, está irremediablemente perdido y condenado a cadena perpetua más 30 años? Dos cadenas perpetuas. Sí, bueno, hay que ver una cosa, y usted lo mencionaba anteriormente. ¿Quién puede colaborar en Estados Unidos? O sea, yo tengo varias opciones como imputado, tengo varias opciones. Cuando yo llego ante un juez en Estados Unidos, lo primero que hago es declararme inocente de los cargos para tener conocimiento acerca de los hechos que me están investigando y que me están imputando, para conocer quiénes son mis testigos que están declarando en mi contra y conocer toda la información que se está llevando a cabo. Eso en primer lugar. Y después comienzan las negociaciones, pero ¿qué negociación puede tener? Y lo decía Vigil, y decía, ¿qué negociación se puede hacer con el Chapo Guzmán? No se puede hacer ninguna. ¿Por qué? Ellos siempre lo hacen buscando. Fíjense bien que Estados Unidos, a ellos les gusta negociar mucho. ¿Por qué? Porque les gusta la colaboración, quieren llegar hacia el fondo del asunto, quieren, entre más personas tienen, también en parte es un negocio también, porque a cada una de las personas que condenan también les ponen multas económicas y tratan de resarcirse de los dineros que estas personas han aprovechado. Ellos quieren llegar a los poderosos. Ellos quieren llegar a los poderosos. En esta zona, porque no lo hacen en Estados Unidos. Querían desde hace tiempo capturar al Chapo, ayudaron para que se capturara al Chapo, querían extraditar al Chapo, lo lograron, pero el objetivo siempre con este cártel fue encontrar y condenar al Chapo. Claro. En el caso de Juan Orlando Hernández, ¿cree usted que es el objetivo, ha sido el objetivo de Estados Unidos, que es el último en ese eslabón, llegar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández? Ellos siempre tienen una política de dar ejemplos. O sea, a ellos no les importa, entre más alto es el cargo de la persona, les hace sentir más orgullosos a ellos. Jueces como el que conoció el caso de Tony Hernández, que creo que es el mismo que está conociendo este caso, es bastante protagonista y es bastante, su forma de expresarse es para dar ejemplo a la sociedad de que no se puede estar arriba de la ley. ¿Qué cree usted? Son suposiciones en este momento, nadie puede tener la verdad absoluta de lo que va a ocurrir. ¿Se va a declarar culpable Juan Orlando Hernández o va a decir quiero juicio y demostrarles que yo soy inocente de los cargos que ustedes me imputan? Realmente es difícil ponerse en el pellejo de otra persona. Solamente él sabe lo que ha hecho. Como repito, probar el delito de conspiración, es bastante sencillo para Estados Unidos. Tiene un trabajo arduo. Yo a título personal creo que lo van a pelear acá. Van a pelear el no ser extraditado, aun y cuando se han presentado cualquier cantidad de recursos contra el tratado de extradición, contra la forma en la que fue aprobada la extradición, etcétera, etcétera. Creo que lo van a continuar a pelear acá porque saben que de llegar a Estados Unidos la van a tener muchísimo más difícil. Pero aquí muchos han peleado también con el juez natural para no ser extraditados. Y aquí también en ese aspecto es casi infalible que un juez natural, cuando hay una solicitud de Estados Unidos, decida la extradición. Aquí solamente como antecedente está el del ex magistrado, en paz descanse, José María Palacios, que para mí era un padre del derecho procesal penal. Cuando él fue magistrado, le denegó a Estados Unidos una solicitud de extradición de un haitiano porque él consideró que no cumplía con los requisitos. Pero de ahí, el 100% de las solicitudes de extradiciones que han venido al país, lo requiere el norte, o sea, lo requieren ellos y se los han otorgado. Los que no se han enviado es porque todavía, tal y como lo dije anteriormente, están cumpliendo algún tipo de condena. ¿Estudió esa sentencia usted del doctor Palacios? Sí, claro. ¿Tenía razón él? Sí, claro. Tenía razón. Sí. Bueno, el hermano del expresidente Hernández se declaró inocente y hubo juicio.
Sí. y hubo juicio y tiene cadena perpetua. Sí. El abogado dice, es difícil ponerse en el pellejo y saber qué está pensando la persona, pues es la disyuntiva. Si el gobernante se va a declarar inocente o va a decir quiero juicio para demostrarles que soy inocente. Para mí lo que hay que resaltar también es de que ninguna de las personas que han sido extraditadas hacia los Estados Unidos de Norteamérica ha tenido un proceso pendiente en Honduras. Ninguno, ni los más famosos que han habido Sí. aquí, los Valle, los Cachiros. Es una rara coincidencia, Sí. o sospechosa coincidencia. Y eso es lo que podría ser, que es lo que decía el comisionado Sorto, esa conspiración para delinquir que ha tenido siempre el gobierno de Honduras. En muchos de los casos, la forma en la que se elige el fiscal general, la forma que se escribe, el procurador general de la República, la forma que se eligen los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la policía, los militares, el ejército. Pareciera indicar, obviamente, que hay un círculo, como lo ha manifestado el comisionado, en la cual ha habido una sociedad para delinquir de esa forma, protegiendo a mucha gente. He leído que le están atribuyendo parentesco con el expresidente Hernández al juez natural que va a conocer esta causa. Por su experiencia, ¿cree que un juez natural prime sus sentimientos, sus lazos familiares, si es que los hubiese o los haya habido en el pasado, y denegar una petición de Estados Unidos, una solicitud de extradición de Estados Unidos? Tal y como lo había manifestado, el 100% de las personas que han sido solicitadas en extradición los han aprendido y han tenido detención judicial. O sea, ninguna de estas personas la han mandado en arresto domiciliario, por ejemplo, a ninguna de ellas. Si pasara una situación de esas, sería algo que habría que tomarlo en cuenta. Creo que la Corte Suprema de Justicia está siendo en este momento bastante cuestionada por algunas resoluciones que ellos han emitido también. Pero sí también debo decir que en cuanto a algunas de las resoluciones, el Ministerio Público ha fallado muchísimo en este país, realmente no hace el verdadero trabajo, muchas veces acusa a personas de una forma que no es la correcta y obviamente en un juicio se sale eso a relucir y es por eso que se consiguen muchas sentencias absolutorias. Pero hay que recordar también que hay un interés primordial por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso en particular, así que difícilmente veo yo que pueda, teniendo el antecedente que dice la Corte Suprema de Justicia, que este es un proceso de segundo grado, que solamente es necesaria la orden de captura, la solicitud de extradición y que presenten los medios de prueba el Estado requiriente para ser enviado a Estados Unidos. Eso están en las sentencias que ellos dicen. Por lo tanto, con esos antecedentes hasta ahorita, hasta la fecha, se han llevado... Bueno, han habido 33 procesos de extradición y de los 33 procesos, todos han sido aceptados. Todos han sido extraditados. Leí una declaración de un abogado que si deniega el juez natural la extradición, está obligado el Ministerio Público a presentar cargos contra el imputado. Bueno, el punto sería, yo puedo presentar una acusación criminal siempre sustentada con medios de prueba. O sea, ¿qué medios de prueba? ¿Tendrá ya la Fiscalía del Ministerio Público algún medio de prueba que pueda poder demostrarlo? Porque de lo que nosotros tenemos conocimiento son declaraciones que han habido en Estados Unidos en los procesos, pero obviamente tendría que tener la documentación necesaria para poder presentarle un requerimiento fiscal. En 12 años, si no ha presentado nada, quiere decir que no tiene expediente de investigación contra el expresidente Hernández. Ese es el punto. O sea, pero eso dice la lógica. El Tratado de Extradición establece claramente que no hay obligatoriedad de extraditar a la persona y si no se cumple con el requisito y el juez lo dice, obviamente quedará en libertad. Henry Osorto Canales nos comenta después de la pausa esta fotografía del expresidente de la República ayer en el Comando Especial Cobras. Dice que esa postura y la forma como tiene sobre los muslos sus manos es un claro mensaje para alguien. ¿Qué es lo que interpreta un hombre con experiencia en la inteligencia policial, en la contrainteligencia policial y en todos estos procesos de seguridad después de la pausa? Henry Osorto Canales, que dice, que afirma hoy en Frente a Frente que Honduras en este momento, cuando son, voy a verificar la hora que tengo aquí en mi teléfono de Tigo,
cuando son las 8:26 de la mañana del día miércoles. ¿Qué fecha tenemos hoy? 16 de febrero, y a esta hora Honduras sigue siendo un narcoestado y que la presidenta Castro tiene la obligación de desmontar el guión, desmontar esa red criminal que tiene cooptado al Estado de Honduras y que si no hace los movimientos oportunos y adecuados, podría quedar inmersa en ese mismo guión de Juan Orlando Hernández. Volvemos. De inmediato leemos el tema de esta mañana. Si se consuma la extradición de Juan Orlando Hernández, ¿cuántas más extradiciones vienen? Esos son los mensajes que nos han llegado al respecto. En altavoz, Honduras se encuentra hace años en un estado de emergencia nacional por la violencia generada por el crimen organizado. Los hechos de esta semana deben marcar un antes y un después en la construcción de un nuevo país, recuperar la memoria histórica y corregir todos los abusos. Alan Ávila. Tienen que caer toda la estructura que lo acompañó, desde el fiscal general, diputados y hasta la cúpula militar de ese periodo. Edgardo Mejía. Vienen un montón, ¿verdad? Pregunta. Reinaldo Escobar Andino. La humillación pública del señor Juan Orlando Hernández debe ser motivo de reflexión para muchos funcionarios que recientemente asumieron sus cargos. Todo es pasajero, el poder y sus prebendas es temporal. ¿Para cuándo la depuración de nuestro sistema político corrupto? Otro usuario dice, parece discurso político el del comisionado Henry Osorto. Todos conocemos cómo se venía manejando el país. Ahora no venga a dar todas las responsabilidades. Apoye a la creación de una nueva estructura de seguridad que realmente brinde seguridad al pueblo hondureño. Leonardo Vanegas. Quiérase o no, todo lo que dijo Henry Osorto tiene mucha razón. Es feo estar en esta situación. Además, nadie quiere estar en su lugar, pero no se deja a un lado todo lo malo que causó. Estos son algunos de los mensajes que nos llegan a las redes sociales frente a HN. Volvemos después de una pausa comercial. Me llama poderosamente la atención esta fotografía que según el comisionado retirado de la policía, Henry Osorto Canales, tiene un mensaje. Miren ustedes al expresidente Hernández ayer ya cuando fue trasladado de su vivienda al grupo Comando Especial Cobra. Se sentó de esa manera y colocó sus manos de esa forma sobre sus piernas. ¿Tiene un significado para usted eso? Bueno, viéndolo, esta es una posición muy erguida, muy fortalecida, donde él está enviando un mensaje a todos sus integrantes, a todos sus miembros que estuvieron con él. ¿Del gabinete de gobierno? En cuestiones ilícitas, aquí puede ser gabinete de gobierno, miembros de maras y pandillas y otras organizaciones criminales que se mantiene de pie, se mantiene firme, con fortaleza y leal hasta la muerte. Eso quiere decir esa posición, y si queremos un poquito más a fondo, nosotros en la policía tenemos especialistas que pueden descifrar esa forma, cómo cruza sus dedos, cómo indica y cuál es el mensaje que está dando a sus integrantes. Que estén firmes. Que estén firmes, de pie, y que él se mantiene leal hasta la muerte, porque esa es la lealtad que ellos muestran, y igual, eso es lo que él quiere y manifiesta en esa posición. Vea, mano derecha, mano izquierda, los dedos indican una cosa, el otro. Ese es el significado. ¿O no será por inercia, coincidencia, que al momento de poner las manos así, le quedaron los dedos de esa manera? Usted cuando pone las manos, normal, siempre queda bueno. Los 5 dedos, los ¿verdad? 5 dedos, pero no puedes levantar 3 y en la otra 2. Esos son símbolos que ellos utilizan. De esa manera, y dan un mensaje de que sí, que se mantengan, pues.
en lo que están. ¿Y por qué un mensaje a Maras? Si su discurso fue de combate a las maras siempre. Bueno, el discurso es una cosa y la realidad es otra. El político abraza a todo mundo, besa a todo mundo cuando anda recogiendo el voto, pero cuando ya llegan al poder no contestan ni el teléfono. Entonces, lo mismo. Aquí, así es esto, pues. Y hay ¿Le ha que pasado a entenderlo. usted eso, que no le contesten el teléfono en estos últimos días? Sí, que será por la ocupación que tienen, pero bueno, a mí no me preocupa esto. Sé en qué escenario estoy, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer como hondureños. Aquí no estamos porque un político, yo me quiera tomar una fotografía con determinado político. No. Uno debe hacerse valer por lo que es y por su convicción. Es mejor irse a esos malls y que todo el mundo lo abrace y lo salude que andarse escondiendo. Pues mire que yo miré esta fotografía anoche, pero no reparé justamente en la forma como colocó sus manos. Me imagino que usted vio video y fotografía y tampoco reparó en esto. No, tampoco. Pero él, Henry Osorto, viene esta mañana y me dice, mire esta foto, mire la forma como tiene sus manos, dice. El 7% siempre es la expresión verbal. ¿Qué le indica ahí? Seguridad. El 35% es la expresión corporal y obviamente tiene Esa expresión corporal un de él, ¿qué le 55 indica? que ver mucho. ¿Qué le indica? Fortaleza, erguido, que está firme, que está de pie y que no va a desmayar. Y por eso esa es la posición y eso, el símbolo, este es un símbolo que ellos utilizan con sus dedos. O sea que no es la primera vez que usted ve esa simbología ahí con sus manos. No es la primera vez que la ve. Usted como policía experimentado. ¿Usted ha visto los mareros que cuando se toman fotos sacan varios símbolos? Eso es un mensaje y es un lenguaje que ellos se entienden en todo su contexto como mara y saben qué es lo que están diciendo, cuál es la comunicación y el significado que tienen. Quiero que me comente estas declaraciones del sociólogo Alan Fajardo. Vamos con el video y luego las expresiones de Alan. Dice Alan Fajardo que el expresidente Juan Orlando Hernández es más grande que el propio Pablo Escobar y el Joaquín El Chapo Guzmán. Y Al Capone. Ni el Chapo Guzmán ni Pablo Escobar lograron capturar el Estado completo. Ellos lograron capturar piezas de sus respectivos estados, de tal manera que con Noriega y más que Noriega ha caído el principal narcotraficante en la historia del narcotráfico en el mundo. Cumplió el sueño dorado de todos los capos mafiosos de la historia de la humanidad, que es capturar un estado. ¿Qué piensa? Bueno, el sociólogo está en la verdad. Lo único que le faltó, que también es más poderoso que Al Capone, él lo dijo Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, porque Pablo Escobar simplemente él logró políticamente ser un diputado suplente y Juan Hernández fue presidente, fue diputado propietario, presidente del Poder Legislativo, el Congreso Nacional y 2 periodos presidente de la República, independientemente de cómo haya sido su elección, con fraude o no fraude, pero fue presidente 8 años. Entonces, este es el capo más grande de la historia del Istmo, de Latinoamérica, Centroamérica, que Estados Unidos está requiriendo en legal y debida forma. Y estamos hablando de un alto quilate, pues. Aquí no es Juan Hernández, que yo lo conocí en el 92, que no tenía ni bicicleta, una vez lo dije en una entrevista, porque fui, bueno, orgullosamente fui el delegado municipal del departamento de Gracia Lempiras cuando no habían vehículos, ni la policía tenía vehículos. Nosotros salíamos de Gracia Lempiras, Candelaria, a La Virtud, todos los municipios a pie, 8 días a pie para llegar a su municipio, 8 días de regreso. Entonces, por eso conocimos tanto esa población y lo conocía él, pues. Y entonces, y hoy nos encontramos con un magnate totalmente transformado económicamente, derribó a los Rosenthal, donde los Rosenthal les quitó parte del capital, pero lo curioso de estos políticos que no tienen dignidad, ¿ve? Vi que en unas reuniones estaban juntos Yane y el otro. Entonces, viendo que a raíz de eso también don Jaime Rosenthal murió, pues, de esa misma presión
psicológica que le hicieron estos capos para obtener el poder. Entonces, hay muchas historias que contar y que el pueblo debe saberlas y no debemos de olvidarlas. Y ahí están vivito y coleando un montón de diputados en el Congreso Nacional que son parte de este cartel. Y aquí no querían que el pueblo los eligió. Aquí hubo un fraude masivo, Renato, en estas elecciones anteriores, en el nivel de diputados. Entonces, aquí están los diputados que la mafia quiere que esté. Aquí olvídese que el pueblo lo utilizan para legalizar las elecciones, pero mientras aquí no hayan cambios radicales en este proceso electoral próximo, voto electrónico, segunda vuelta, la elección del presidente debe ser separado, igualmente los diputados, porque aquí es una zona Sodoma y Gomorra, porque todos los que están en mesa es la misma mafia que tienen esto desde hace 20, 30 años. Entonces ya saben cómo esconder, cómo robar, cómo quitar votos. Entonces es como que usted se ponga a chiviar con uno en la feria que es el dueño de la chiviada. ¿Usted cree que le va a ganar a ese chiviador? Jamás, él sabe dónde tiene el imán y ahí le tira y sale solo guayas. Entonces así son estos políticos. Entonces estas son mafias criminales de políticos. Hoy al presidente del Congreso, compañero ahí, Luis Redondo, desde ya usted vaya gestionando que exista voto electrónico, la elección segunda vuelta, igualmente las elecciones deben de ser separadas. Alcaldes en diferentes fechas con los diputados y presidentes. Yo creo que de esta manera vamos a lograr ya ir eligiendo las personas que el pueblo de verdad quiere. Aquí ahorita en el Congreso usted ve que hay una posible, dicen que es una democracia, pero quienes decidieron por estos diputados fueron los capos. Y estos son los que cumplen las órdenes a los capos, a lavadores de activos. Ahí hay unos ministros que han aparecido de la noche a la mañana y ya son ministros. ¿En este gobierno? Sí. Entonces, ¿Cómo es eso? Que ahí hay unos ministros que han aparecido de la noche a la mañana y ya son ministros. aparecieron en el minuto 45 y ya Bueno, los nombraron de ministros que andan representando grupos de poder. Aquí nosotros, el pueblo, debemos decir las cosas como son. Y yo me he caracterizado por eso. Porque aquí no es porque alguien o yo quiero un puesto, lo que queremos es el mejor funcionamiento de estas personas. El ministro son funcionarios públicos de fe que tienen a cargo una institución. Y es aquí donde vamos a ver el fortalecimiento de este gobierno, de nuestra presidenta Xiomara. Como lo dije anteriormente, va a depender del trabajo de cada uno de ellos el futuro de ella. Si no, ahí los vamos a ver desfilar. No es que estoy les deseándole un mal, simplemente estoy haciendo esta crítica constructiva. O advertencia. Advertencia, después no van a llorar, que es persecución política, porque aquí yo soy político. Como hondureño soy político, todos los hondureños somos políticos. Bueno, por usted del nacimiento. Partido Salvador de Honduras, de la Alianza con Libre. Claro. ¿Tiene el control la presidenta Castro del gobierno en este momento? Bueno, lo que yo he visto que ya ha tuiteado que está en reposo. Y si está en reposo... Bueno, pero es porque se contagió del virus. Y veo de que no sé si el gabinete es consensuado con ella o ella lo está nombrando. O no sé quién está atrás de ella. ¿No tiene la certeza usted de que ella sea la que nombre el gabinete? Entonces, falta un poquito más de comunicación hacia el pueblo, porque todo lo que se hace se tiene que darle a conocer al pueblo. Por eso debemos de ser transparentes. Aquí llaman transparencia a muchas cosas cuando les conviene, pero cuando no, lo ocultan. Debemos de ser parejos, ser transparentes. Elijamos el mejor ciudadano, la mejor mujer o el mejor hombre para esos cargos. Hay que olvidarlo, no, que este va a ser leal a mí. ¿Pero leal a qué? Si yo soy leal a la ley, yo no tengo problemas. Si todo lo va a hacer de acuerdo a la ley. Lo veo que no está muy convencido de todas las selecciones que ha hecho la presidenta o nombramientos para el gabinete. Hay muchas dudas, pero estas dudas las vamos a dejar a medida que pase el tiempo, las vamos a ir despejando y si vamos a ir coincidiendo en algunas cosas, porque esto hay que darle seguimiento. Porque como hondureños tenemos la fortaleza, el mejor veedor de un funcionario es el pueblo. ¿Va, abogado? Claro.
Entonces, ellos se deben al pueblo y ellos tienen que rendir Perdón. cuentas al pueblo. Bueno, Entonces, a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Henry Osorto. La advertencia, dice, no es amenaza, sino una advertencia democrática, constructiva por el bien del país y la estabilidad del gobierno de la presidenta Castro. Tiene que seleccionar bien a su gente cercana, le ha dicho, hacer los movimientos cercanos, ella, como la responsable, ella, porque si no actúa, ¿cómo fue que dijo usted? Mencionó una palabra que yo no quiero especular, no quiero elucubrar, no sé qué palabra, ayúdeme. para decirle luego, para que no caiga, le quiso decir, para que no sea atrapada en el guión que en este momento tiene Juan Orlando Hernández. O sea que ella tiene que desvincularse totalmente y hacer su propio guión técnico, profesional, con su gente que le acompaña. Ella, el pueblo votó por ella, por nuestra presidenta. Todos votamos porque dijimos que queremos un cambio. No cambio o prestanombres. Y que quien va a mandar va a ser otra persona que no sabemos quién es el que está mandando. Entonces, es aquí donde nosotros, como hondureños, tenemos este reclamo popular. La voz popular así lo dice, ¿va? Es ella que va a responder por todo lo bueno y lo malo. Si es bueno, aplaudimos. Si es malo, vamos a tildar y vamos a presionar y vamos a hacer lo que hicimos. Aquí todo lo que se inicia, se termina. Mire, Job creía que nunca iba a caer. Cayó y que tenía una mega estructura. Pero aquí el soberano se impuso. Fuimos a votar masivamente, los impusimos al fraude, había un fraude, lo desmantelamos ese fraude y eso fue parte de todo un trabajo organizativo de los hondureños. Pero hoy dicen de libre. No fue libre, señora presidenta. Fuimos todos los hondureños. Él votó por usted, él también, todos, porque queremos verdaderamente cambio. Cuando hablamos de cambio, es cambio de actitud en la mente de la persona. Hay que sacarles el chip criminal que tienen estos políticos tradicionales, y lo que veo que hay ministros con nombres nuevos, pero es familia del que hace 2 o 3 periodos fue ministro, viene con el mismo avión del que robó anteriormente y más adelantado, porque a estos los mandan a preparar, a formar en finanzas y todo, pero no con el bien para hacer lo correcto, sino porque ellos tienen un antecedente criminal, y cuando se viene con un antecedente criminal corrupto, eso es un gen que se transmite en generación a generación. Yo quisiera ver un Corea ahí, hombre, en ese gabinete, un Álvarez. Corea. ¿Cuál Corea? Un apellido Corea. Ah, bueno, un Corea. Un Álvarez. Pero si usted ve, revise, todos tienen familias que fueron ministros hace una época, 2 épocas. ¿Qué le indican? Entonces son recomendaciones que están haciendo los mismos que tienen este país donde estamos. Entonces no podemos seguir en lo mismo. No sé cómo lo va a ver la señora presidenta, yo sé que me están grabando. Perfecto, saludes ahí los que están grabando. Entonces, lo digo con mucha sinceridad, estoy a la orden, Bueno, ayudarle en todo lo que pueda. Así vino a la primera comparecencia y ¿verdad? luego lo depuraron. Claro, pero ¿y hoy qué pueden hacer? No sé. Soy hondureño nada más. Derecho, quita la Constitución. Usted tiene derecho a la expresión, libertad de expresión y de pensamiento, siempre y cuando sean constructivos. Pero hay pensamientos destructivos, ahí sí es malo, cuando hay ese dolo, esa malicia, esa maldad. Pero lo estoy haciendo como hondureño, que en verdad quiero un cambio y estamos a tiempo, pues. Podemos corregir algunos errores que se están cometiendo para que así vayamos hacia donde queremos. Aquí se trata, no, que hay que hacer una nueva constitución. Aquí no son las leyes las malas. Aquí el malo es el funcionario. El delincuente que ustedes ponen ahí en esos ministerios, ese es el malo. La constitución es perfecta. Bueno, yo estoy terminando mi abogacía, Renato. Sí, yo sé. ¿Ah? Entonces, lo digo con conocimiento y siempre he sido una persona que me gusta exponer en todas mis clases. Todos mis compañeros me conocen por lo mismo, porque
Esa es la verdad, pues. ¿Se opondría usted a una constituyente para redactar una nueva constitución? Si esta constitución está perfecta, ¿cuál es lo malo? Que me digan cuál es lo malo que tiene. Aquí está claro todo. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con lo que dice la ley. El problema del hondureño, que cuando llega al poder se vuelve soberbio, no contesta los teléfonos, que cree que son un dios y que nunca van a caer. Y mire, Usted insiste con eso. Yo creo que alguien no le ha contestado la llamada. ¿No será Salvador? Varios. Salvador le responde. Pues últimamente no lo ha hecho. Voy a la pausa. Pero... Bueno, legalmente, ¿qué debe ocurrir en este momento con los bienes del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández? Abogado Raúl Suazo. Bueno, interesante la pregunta. Realmente la costumbre siempre ha sido, en la mayor parte de las personas que han sido judicializados a través de un delito de extradición o a través de una petición de extradición, ha sido la privación de sus bienes. Lo hemos visto en la mayor parte de la gente, excepto bajo dos excepciones, obviamente, la de su hermano y la del hijo del expresidente Lobo. Pero de ahí hay una ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, donde faculta, yo siempre he dicho que esa ley es inconstitucional porque violenta el estado de inocencia, pero siempre el Ministerio Público siempre ha asegurado los bienes. Ayer miraba una fotografía donde se miraban policías, pero más parecía que estaban resguardando ese bien a que estuviera No, realmente... es que lo dijeron que iban a proteger los bienes del expresidente Hernández, y lo dijeron públicamente. Claro, Sí. entonces ese es el punto realmente. Obviamente hay un estado de inocencia, él todavía no ha sido encontrado culpable de dicho delito, hay una presunción de culpabilidad que todavía no ha sido demostrada, pero el Ministerio Público siempre ha tenido las facultades de poder asegurar, porque de conformidad con lo que establece la petición de extradición, las cantidades que se movieron de narcotráfico son bastante cuestiosas, que podrían haberse invertido en ese tipo de bienes. Por lo tanto, obviamente será solamente un trabajo del Ministerio Público. Y hay que ver también otro punto, y es que para mí una de las organizaciones que de verdad debe de ser fiscalizada es la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la OABI. Yo creo que durante muchísimos años ha sido instrumento de saqueo, de mal uso, de latrocinio por parte, en forma desmedida, de los bienes de un montón de gente, no solamente de los narcotraficantes, sino que también de mucha gente inocente que ha sido acusada por lavado de activos y que disponen de dichos bienes en forma indiscriminada. Yo solamente quiero recordar que para el 2014 yo siempre dije que la extradición era una caja de Pandora, que no solamente se iban a terminar llevando a los narcotraficantes, sino que también se iban a llevar políticos, congresistas, exmagistrados. A los autores de la reforma. Correcto. Del 102. Es correcto. Entonces, yo creo que a estas alturas del partido, en cuanto a hay que definir muchísimas, las actuaciones tienen que ser siempre homogéneas, o todos en el suelo, todos en la cama. Yo creo que las actuaciones deben de ser siempre iguales, y el Ministerio Público tiene que tratar con el sentido de objetividad que tiene. Están obligados a investigar no solamente lo que inculpa, sino que también lo que absuelve, pero tratar a todas las personas exactamente por igual. Es decir, lo que está diciendo el abogado es que con eso del aseguramiento de bienes, cuando hay un juicio, están violando la presunción o el estado de inocencia de la persona. Pero han acostumbrado aquí, mientras esté el juicio, a asegurar los bienes. Y quedarse con ellos. Y quedarse con ellos. Entonces dice, si lo hicieron con otros, ¿por qué no lo hacen con estos? Ahí es donde entra. Es la pregunta que queda ahí flotando. Ahí es donde entra el Estado fallido. Porque, ¿por qué para unos sí y otros no? ¿A quiénes no se les confiscaron los bienes? A Tony Hernández y al actual mandatario, que aún tiene un día. No sé si van a proceder sí o no, pero anteriormente con el resto de las personas que eran acusadas por este delito, de inmediato les caían y aseguraban, y posteriormente los vendían. Renato, no es que están confiscados, sin ser vencidos en juicio. Y queremos dejar ahí ya dicho
de que esa OAVI, como decimos, es una caja de Pandora, que todo el ganado, bienes inmuebles, vehículos y todo que han pasado a la administración de esa oficina, fueron vendidos y quienes los han comprado son los mismos políticos prestan nombre con otras personas, pero ellos son los dueños y los están comprando a precio de gallo muerto. Entonces aquí hay que hacer una recuperación de todos esos bienes. Con esos bienes hay capacidad para instalar todas las oficinas del Estado para no seguir pagando oficinas, evitar esos costos y el resto de viviendas. Pues, démoslas a estas madres que fueron víctimas del narcotráfico y quedaron con sus hijos solas, sin comer. Entonces es ahí donde nosotros como Estado tenemos que actuar, pero veo que se quedan calladitos, se quedan diciendo no, que faltan 2 años para elegir la Corte, que faltan 1 año para el fiscal general. Entonces, estos que no están actuando de acuerdo a ley, pues hagamos un decreto de emergencia. Mire que estoy recibiendo un mensaje desde el Medio Oriente. Hola, me dicen, buenos días, le mando este mensaje desde un desierto del Medio Oriente. Estoy rodeado de camellos, pero a la vez estoy escuchando y viendo el fantástico programa Frente a Frente. Me parecen insólitas e irresponsables las declaraciones del excomisionado Henry Osorto, al dar a entender que el presidente Rolando Argueta se dedicó antes a robar carros. Créame, es una de las mayores imbecilidades que he escuchado en toda mi vida. Yo conozco muy bien al presidente Argueta y es un tipo muy honesto. Es impensable que haga una cosa de esas. Ese señor, la mayoría de cosas que dice son especulaciones, nada concreto. No creo que sea la edad la que lo hace delirar, porque mi papá es mayor que él y creo que jamás diría una incoherencia de esas. A todas luces, ese señor lo único que tiene es odio enfermizo y desmedido contra Job porque fue depurado. Atentamente, Sergio D. Me escribe, dice, de un desierto, el Medio Oriente. Bueno, yo creo que si él anda en el desierto, el amigo es que anda huyendo. Es parte de la misma organización en la forma como se expresa y defiende. Yo no dije que Rolando Argueta es robavehículos. Simplemente dije que forma parte de la institucionalidad que es fallida y que han catalogado a nuestro país como un narcoestado. Eso es lo que he dicho, caballero, y entienda y interprete. Y sería bien que diga su nombre completo, hombre. Aquí no hay que ocultar, así como lo estoy yo de frente aquí, poniendo la cara. Aquí yo no tengo odio contra nadie, simplemente lo que quiero que haya justicia para mi país, para todos los hondureños. Yo sé que usted está en el extranjero y si anda allá es porque tiene cómo trasladarse, pero lastimosamente la mayoría de nuestro pueblo se mantiene aguantando hambres en las aldeas, en los caseríos. Vamos a la última pausa, retorno para despedirme del abogado Raúl Suazo y del cuasi abogado Henry Osorto, comisionado retirado de la policía. Bueno, muchas gracias. Abogado Raúl Suazo, como siempre, muy gentil por aceptar nuestras invitaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el día de hoy a las 10 de la mañana comienza la audiencia de iniciación del proceso, Sí. de información del proceso. Una vez informado, se le dará conocimiento a dónde será detenido él, si tendrá un arresto domiciliario, si será enviado Sí. a algún otro lugar y después se podrá ver si la defensa que tiene el exmandatario Juan Orlando Hernández decide el camino a que tomar, si van a pelearlo o no lo van a pelear. Así es. Gracias de nuevo, Raúl Suazo. Gracias, comisionado y abogado Henry Osorto Canales. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.